Amén. Amén, hermanos, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Es un gusto, un privilegio estar en la casa del Señor, como siempre digo. Para mí yo lo tomo así. Es un privilegio poder estar acá. En cuántos lugares no se puede predicar así abiertamente, la gente no puede ir abiertamente a la casa del Señor, pero nosotros tenemos ese privilegio de parte del Señor, así que tenemos que disfrutarlo cuando podamos. En el miércoles, el miércoles tendría que estar esto, me daba la vuelta yo y miraba, yo decía, Señor, no entienden lo que tú eres, no entienden lo que tú puedes hacer, no entienden lo que tú puedes transformar, porque veía esto y que faltaban muchos, y veo las caras y faltaban muchos de ustedes, pero yo decía, Señor, no entienden lo que tú tienes, no entienden lo que tú eres. Es necesario, hermanos, que no desaprovechemos. Cuando tengan la oportunidad, venga a la casa del Señor, derrámese, ore al Señor, clame. Aunque hay muchas cosas que ustedes no entiendan y hay muchas cosas que no van a entender, pídanle que el Señor se los revele. Y si no se los revele, Él sabrá cuándo se lo va a revelar y sabrá el por qué. Pero usted por obediencia venga, haga, cumpla. Es necesario que estemos cada día más cerca del Señor. Es necesario. Con todas las cosas que están pasando, todas las cosas que uno ve que pasan, nuestros hijos, nuestros nietos. Acá hay muchos de ustedes que tienen nietos, tienen hijos, sobrinos, familiares, y ven las cosas que están pasando, pueden sentir, pueden percibir. Es necesario que cada día que se abran estas puertas podamos estar acá en la casa del Señor, no perder la oportunidad, ¿sí? Amén, hermanos, amén, que el Señor los bendiga. Perdón, están todos todavía parados, saluden a su hermano, bendigan al hermano que tiene al lado y tomen asiento, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Amén, amén, como les decía, damos gracias y yo soy el primero en dar gracias al Señor por estar aquí en su casa, ¿sí? Así que bueno, los que tienen su Biblia vamos a abrir, no lo quiero extender, espero que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas, no va a ser largo en esta noche, pero esté atento, ¿sí? Reciba todo lo que el Señor tiene para cada una de sus vidas, pueda recibir en esta noche, que puedan ser de bendición, ¿sí? Cada palabra, cada cosa que se diga desde acá arriba, desde el momento de las alabanzas, desde que usted ha ingresado acá a la casa, desde el saludo de mis hermanos, usted pueda captar todo lo que el Señor tiene para cada uno de nuestras vidas. Y es necesario eso, que vengamos ya, desde poner los pies acá en las puertas, ya vengamos dispuestos a que el Señor haga, el Señor nos hable, el Señor nos use como Él quiera, ¿sí? Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 4, ¿sí? En Lucas capítulo 4, ¿sí? Del versículo 25 al 27, ¿sí? Vamos a leer, no sé si tienen ahí, acá está para que lo puedan leer. Bien, leemos acá desde el capítulo 25. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Sí? Amén. Amén. Y acá dice que Jesús estaba contando, estaba relatando esto cuando estaba en la sinagoga, ¿sí? Y él contaba de estos 2 milagros. Muchos conocemos por ahí las historias, ¿verdad? Muchos conocemos la historia, pero contaba el Señor de estos 2 milagros que habían ocurrido, ¿sí? Y más o menos yo le relato así cortito más o menos la historia, ¿sí? Él nombraba a la viuda primero, ¿sí? Y sabemos la historia de la viuda, que dice que la viuda estaba con su hijo. Ella dice que estaba en su casa con su hijo y dice que Dios envió al profeta Elías, envió y le dijo, mira, yo te voy a mandar acá, dice, ahí dice, va a haber una viuda, dice que ella te va a servir, se va a poner a disposición. Y dice que cuando el profeta Elías llegó, la encontró a la viuda, que ella dice estaba juntando leña. Entonces él dice que le dice a la viuda, dice que le sirva un vaso de agua. Entonces cuando la viuda dice que se va a servir un vaso de agua, no le dice que también que le traiga un pedazo de pan, dice en sus manos, ¿sí?
Y ella es como que le dice, pero no, profeta del Señor, dice, ¿no sabes que dice que lo único que tengo en mi casa, dice, es una tinaja de harina, dice, y un poco de aceite? Dice, es más, dice, estaba juntando esta leña, dice, para entrar, dice, comer hasta donde nos alcance, dice, y morir. Y morir porque no tenemos otra cosa. Dice, no hay otra solución, no tenemos otra cosa. Todos sabemos, ¿verdad? O algunos conocen o han escuchado que la verdad que cuando una persona era viuda en aquellos tiempos era muy difícil. Era muy difícil porque es como quedaban muy desamparadas. Por eso el Señor en la Biblia, Dios, Jesús habla mucho de la viuda, ¿sí? Y siempre pide ruegos por la viuda, súplicas por la viuda, porque las viudas en aquellos tiempos, la verdad, ser viuda en aquellos tiempos era ya que prácticamente estabas condenada a muerte, ¿sí? En aquellos tiempos. Entonces, sin embargo, podemos ver ahí el milagro. Podemos ver el milagro que el Señor dice que dice que Él le dice, y Él le dice, no, que le prepare como Él le había ordenado. Dice, no, prepara como yo te dije. Dice, prepara la tortilla, prepara una tortilla, dice, ponela ahí, como yo calculo que me imagino cuando leía, debe ser como al recoldo, decía, porque dice, ponela ahí entre las brasas, dice la tortilla, y trae que yo la voy a comer. Y yo veía y me llamaba mucho la atención la fe de esta viuda, ¿no? Porque quizás si a algunos de nosotros nos pasa o estamos viviendo alguna de esas situaciones y viene alguien y nos dice, no, pará, tráeme, deja que yo voy a comer primero. Epa, y yo lo miro y digo, no, pará. Primero me preparo para mí como yo y no sé, si queda te doy, o si sobra te doy, Pero sin embargo lo que me llamó mucho la atención fue la fe de esta viuda. No tenía nada más que eso, dice. No tenía nada más que eso, no lo conocía, pero sin embargo el Señor, el Dios dice que ya lo había enviado al profeta, que ella entonces ya había visto el Señor, Dios en su vida, ya había visto un corazón dispuesto, un corazón noble, ya sabía la fe que ella tenía, ya sabía que ella iba a estar esperando, ya sabía que ella lo que le pedía, que lo que le pidiere, ¿verdad? Ella lo iba a hacer, pero por fe. Entonces, hermanos, yo veía en este tiempo y veía tantas situaciones que están pasando. Veía las situaciones por ahí que están pasando, situaciones difíciles. Uno escucha muchas cosas, muchas situaciones, pero sin embargo eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos tiene que movilizar. Es nuestra fe sobre cualquier circunstancia de la vida, sobre cualquier situación que podamos estar pasando. Lo que va a marcar la diferencia es la fe en nuestras vidas. Más allá de lo que hagamos, más allá de lo que podamos hacer, más allá de lo que podamos decir, pero lo que va a marcar la diferencia es nuestra fe en este tiempo. Es ahí donde nuestra fe va a ser probada en un montón de situaciones. Y yo creo que ya algunos le están pasando y le están siendo probada su fe. Y es así, porque como le digo, no desconocemos que están pasando situaciones difíciles muchos, ¿sí? No desconocemos la situación que está pasando. Y sabemos que la fe de nuestra fe es probada cada día. Es probada cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Pero que nuestra fe no desvanezca, que nuestra fe no flaquee, ¿sí? Ante las situaciones. Porque eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Póngase a pensar, y yo veía y pensaba y yo digo, Señor, tenía solamente eso. Y Él encima le dice, y Él le dice que Elías le dice, no, anda. Sí, conozco lo que vos decís, conozco tu situación. Pero prepáralo, pero igual, trae primero para que yo coma. Trae primero para mí, ¿sí? ¿Y a cuántos el Señor le está diciendo en este momento? Sí, yo conozco tu situación, conozco lo que vos tenés, pero primero entregalo a mí. Primero entregate a mí, primero abrí tu corazón, primero soy yo. Conozco, no desconozco de lo que estás pasando, seguro que sí, conozco tu situación, conozco lo que estás pasando, pero primero entregámelo a mí. Y yo me acuerdo de que cuando leía estos relatos, y yo me acuerdo de cuando yo recién comencé a ir a la iglesia y empecé a conocer un poco más del Señor y mi fe se comenzó a activar. Yo me acuerdo que yo, teníamos, como le contaba a mi mamá, viuda, pasamos un montón de situaciones y había un momento que yo deseaba tener una pulserita de oro. Era una cosa que no sé por qué, pero capaz que no un plato de comida, pero yo quería tener una pulsera de oro, ¿sí? Pero sin embargo, bueno, una vez vino una tía y me la regaló la pulsera de oro, ¿sí? Me la dio y no pasó mucho tiempo que yo no sabía cómo hacer, porque en un momento yo les creía al Señor, pacté, no tenía otra cosa para pactar porque era soltero, no tenía trabajo, dependía de mi mamá y no tenía otra cosa que hacer que pactar. Y pacté con el Señor con eso, que era lo más preciado que yo tenía, que lo había deseado no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años, pero sin embargo por fe y le creí al Señor y no me arrepiento en ningún momento de lo que hice,
porque fue un acto de fe que me salió y yo me acuerdo que yo le decía al Señor y quería por un trabajo, quería por una situación en mi vida y yo como yo le contaba muchas veces, yo renunciaba a toda esa pobreza, a toda esa miseria que habíamos vivido en un momento en mi casa, que nos sentábamos en la mesa y no sabía si íbamos a tener para comer, si no fuera por la ayuda de mis tías que están acá, las hermanas de mi mamá, que fueron los únicos que estuvieron al lado nuestro y sin embargo así, porque así fue. Pero sin embargo el Señor nunca nos desamparó. Sin embargo el Señor nunca nos hizo faltar nada. Y hoy yo, como le digo, de esa situación no me arrepiento porque yo le creía al Señor. La palabra del Señor dice, probadme y no seré capaz yo de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobren, abunden. Y yo creí en esa palabra, hermanos. Y yo les animo a que ustedes puedan creer. No le digo que hagan lo que yo hice. No le digo que no piensen, perdón, que uno acá le está pidiendo, le está diciendo. No es eso el contexto de esto, ¿sí? Es que ustedes puedan tener fe en cualquier situación en donde se encuentren. Si no tienen nada, crean que el Señor les va a dar, ¿sí? Pero créanle al Señor, es necesario. Es necesario, en este tiempo nuestra fe va a ser probada, ¿sí? Así que es necesario. Y miren lo contrario, lo que fue la situación que dice, que habla aquí en el versículo 26, dice, pero ninguno, dice, perdón, disculpen que estoy acá. Perdón, cuando habla acá ¿cómo es que se llama? De Naamán. Cuando habla acá de Naamán, dice el general del ejército. Dice que Naamán era un general del ejército. Dice que él era, y dice que él, por medio de una criada de la esposa, escuchó, dice que Eliseo, dice, le podía sacar, le podía salvar, le podía curar de esa lepra. Que solamente si él se acercaba a Eliseo, dice que Eliseo lo podía hacer. Hace rato estábamos hablando de Elías, ¿verdad? Con la viuda. Ahora estamos hablando de otro profeta, de Eliseo, que es lo que citaba Jesús en ese momento. Es otro milagro, que dice que él lo podía sanar solamente él de la lepra, ¿sí? Fue por una criada que él escuchó, fue alguien que puso el Señor en el camino también para que pueda escuchar. Una criada, dice, de su esposa, y dice que se acercó al rey y le dijo, y el rey lo mandó, lo envió que dice que vaya a hablar. Y cuando yo leía todo lo que dice que él se preparaba, dice que él se preparaba y llevaba monedas de plata. Miren diferente la situación. Estamos hablando de una viuda que estaba prácticamente por morirse de hambre, ¿sí? Comer lo poco que tenía y se iba a morir. Miren la situación esta ahora, pero como el Señor obra, Él hace como Él quiere. Diferentes situaciones. Quizá alguno me está diciendo, no, pero yo no estoy pasando una situación de hambre. No, yo en este momento no estoy pasando esa situación. Yo, gracias a Dios, tengo para comer, tengo para vestir. Pero escuchen la situación esta hora. Dice que era un general muy importante, dice, del ejército de Siria. Dice que el Señor lo había usado, había ganado por él, habían ganado varias batallas. Dice, pero sin embargo, cuando él se preparaba para ir a ver a Eliseo, dice que él preparó un carro con caballo, con mula. Dice que él preparó monedas de plata, preparó monedas de oro, preparó 10 vestidos, dice, para llevarlo de regalo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que quería él? Él esperaba un milagro del Señor, ¿sí? Yo no sé cómo le digo, capaz que algunos estén pasando acá la situación de la viuda, capaz que otros no, capaz que otros no tengan necesidad. Pero sin embargo, todos necesitamos en algún momento del Señor, ¿sí? Quizás no en lo económico, quizás podamos tener una muerte física, podamos tener una muerte espiritual, muchos de los que están acá, ¿sí? Se puede presentir eso, que pueden tener una muerte espiritual, ¿sí? Una muerte, quizás como le decía, no una muerte física. Y algunos sí, y algunos pueden estar creyendo en esta noche el milagro, y yo creo por el milagro. Creo que si hay alguno que está necesitando en una cama de hospital, si hay alguno que tiene algún familiar que está enfermo, si hay alguno, yo creo en el milagro del Señor, hermanos. Pero yo lo impulso a que ustedes lo desafíen más allá, ¿sí? Se desafíen ustedes más allá. A él no necesitaba nada, tenía todo. Porque es así, en un general en esos momentos del ejército era prácticamente, él hablaba cara a cara con el rey, se presentaba con el rey, así que imagínense en la situación que ellos se encontraban, en la situación en ese momento en el pueblo, ¿sí? Eran personas muy importantes en ese momento, pero sin embargo también esperaban un milagro, también necesitaban un milagro de parte del Señor, ¿sí? Y ellos le creyeron al Señor.
Y él dice que primero fue y se encontró ahí con Eliseo con Eliseo, y dice que Eliseo primero es como que se molestó. Primero es como que se molestó porque dice que Eliseo no lo atendió. Eliseo le mandó a decir con un criado de él, le mandó a decir a Eliseo, dice que él llegó hasta la puerta de Eliseo para presentarse, quería pedir oración a Eliseo, que Eliseo lo curara, le hiciera ese milagro de la lepra. Y dice que Eliseo mandó a un criado a decirle que tenía que dice que se sumerja en el Jordán 7 veces, dice. 7 veces tenía que sumergirse, y él es como que quedó, y él dijo, no, miren cómo yo digo, claro, es un general del ejército, más allá de su lepra, más allá de su situación, ¿qué es lo que él dijo? Dice, pero no, como yo pensé como que él iba a salir, como que él me iba a atender, como que habrá pensado él va a hacer una oración y me va a sanar, la lepra iba a desaparecer. Pero no, hermanos, tenemos que nosotros también romper con eso y dar ese paso, ¿sí? Dar ese paso. Si fuera tan fácil muchas veces, si fuera tan fácil que venimos de acá y se lanza la palabra y usted, bueno, listo. No, hermanos, tiene que trabajarla. Tiene que trabajar la palabra día a día, tiene que tener fe, tiene que creerle al Señor, ¿sí? Porque no es así nomás con un chasquido, sí, listo, qué lindo sería si uno de acá da una palabra y situaciones problemáticas que uno está viviendo se resuelven así nomás tan fácil. No, hermanos, tenemos que trabajarla. Tenemos que trabajar, tenemos que dar ese paso. Él tuvo que dar un paso, primero de obediencia, ¿sí? Primero de obediencia y después creer que esa lepra se iba a sanar. Y hacer como había dicho, 7 veces se tenía que sumergir. Y capaz que uno humanamente lo piensa y dice, 7 veces tengo que hacer. Che, pero con una no puede ser. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué 7 veces? Yo decía, si me sumerjo una vez, ya está, listo. No, yo creo y pensaba en ese momento una persona tan importante. Entonces, más allá de eso, creo yo que quería romper con ese ego, con eso de no, que yo le golpeo la puerta y que él me atienda, que me haga una oración y sano. No es así, hermanos. El Señor en estos momentos, en este tiempo, quiere que lo busquemos de otra forma al Señor. Quiere que lo busquemos de otra forma, quiere que trabajemos el Señor. Él está esperando, Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir y yo lo tengo por seguro que Él nos va a bendecir, que va a bendecir su vida, que va a bendecir su familia. Como le digo, la diferencia se va a marcar en aquellos que caminen por esta senda, creyéndole al Señor, buscándole al Señor, y en aquellos que no. Y ustedes van a ver y van a ser testigos porque es así, ¿sí? Créale al Señor, búsquelo al Señor en todo momento. Sí, dice acá, porque Dios no actúa por causa de nuestras necesidades. Escuche esto. Dice, Dios no actúa por causa de nuestras necesidades. Él actúa por causa de nuestra fe y por causa de nuestra obediencia, hermanos. El Señor no actúa, el Señor sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe cuál es nuestra situación, el problema que estamos viviendo. Pero Él actúa por nuestra fe y por nuestra obediencia, ¿sí? Porque dice, aunque haya muchos necesitados, Dios como buen padre se enfoca primeramente en sus hijos, en los que le obedecen, ¿sí? El Señor está esperando, dice, el Señor se va a enfocar en tu vida, se enfoca en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que dar ese paso, tenemos que ser obedientes, tenemos que tener fe. Dice, porque solo los hijos de obediencia son los que porque son los hijos de obediencia, los que tienen fe, los que son humildes y saben seguir instrucciones, dice, reciben respuestas sobrenaturales de parte del Señor. Les vuelvo a leer, ¿sí? Dice, porque son los hijos en obediencia, los que tienen fe, los que son humildes y saben seguir instrucciones de parte del Señor, reciben, dice, respuestas sobrenaturales. ¿Cuántos quieren recibir respuestas sobrenaturales? Y ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber trabajar, ¿sí? En el camino del Señor. Yo el otro día cuando leía cuando predicaba en Aguilar, eso, que también lo prediqué acá sobre la parábola de ¿cómo es que se llama? De la higuera. Cuando predicaba de la higuera, me llamó una palabra mucho la atención que decía, bueno, cuando el Jesús dice que pasó y esperaba fruto de la higuera, y ahí dice, pero no era tiempo que dé frutos, no era tiempo. Pero eso le importó al Señor, que no era tiempo. No le importó eso al Señor. Entonces yo me pongo a pensar y relacionaba y pensaba con esa palabra y yo digo, o sea, al Señor tampoco le importa qué es lo que yo esté pasando. Al Señor tampoco le importa cuál es mi situación que esté pasando. Él quiere que yo dé fruto en todo momento. No le importa qué situación yo estoy pasando.
es así, pero también sé que el Señor es misericordioso y que Él me va a bendecir y que Él me va a tocar y que Él me va a sanar y me va a sacar de la situación que esté viviendo. Pero primeramente quiere que yo trabaje, quiere que yo muestre frutos. Y eso es lo que busca el Señor de cada uno de nuestras vidas. Eso es lo que busca el Señor de sus hijos en esta noche. Él conoce la situación, pero no por la situación que estemos pasando nos vamos a quedar. Siempre nosotros cuando tenemos consejería lo animamos, sí, estoy pasando esta situación, pero tratamos de decirle, sí, pero el Señor quiere esto con tu vida. El Señor quiere que vos alcances esto. El Señor quiere que vos llegues a esto, que alcances propósito. Porque es así lo que el Señor, cómo te ve el Señor, pero cómo nos vemos nuestros ojos por ahí naturales, cómo nos ven otras personas. Y no es así, no nos ven de la misma forma. Pero el Señor nos ve con otros ojos, con los ojos espirituales, que Él ya nos ve alcanzado el propósito. Pero ¿de quién depende, hermano? Depende de ustedes, depende de mí. Como yo le digo, no sé qué situación podemos estar pasando, no sé qué situación está pasando, pero es necesario que demos frutos, es necesario que en todo tiempo busquemos del Señor. Dice, habían muchas viudas, dice, y muchos necesitados. Y ahí decía la palabra, había muchas viudas en Israel. Y muchos necesitados, dice, pero solo una fue la que hizo historia. Y yo quiero hacer historia también, como esta viuda. Yo quiero hacer historia. Yo sé que puede haber muchos necesitados, y es así, pero yo sé que el Señor tiene puestos los ojos en mi vida, tiene puestos los ojos en tu vida, y vas a hacer historia, vamos a hacer historia. Pero primero tenemos que creerle al Señor. Dice, muchos leprosos también, dice, pero solo sanó a uno. Había muchos leprosos, pero solo sanó a uno el Señor. Porque le creyó, porque se fue. Y yo me acuerdo y decía, no dice ahí el tiempo, pero son viajes, me imagino que eran viajes largos, porque preparó los caballos, preparó los criados que lo acompañen, las carretas, que lleva el general yo me imagino que eran viajes largos. Y él tuvo que dar ese paso de fe, tuvo que hacerlo. Y yo me ponía a pensar una persona ahí en ese momento tan respetada, una persona que tenía tenía criados, tenía, como decía, la criada de la esposa, tenía sus criados él, o sea, era una persona muy importante. Pero sin embargo él tuvo que dar ese paso de fe. Y en el medio hubo duda, porque es así. Muchas veces nos pasa a nosotros, es como que recibimos una palabra y arrancamos con toda. Pero nos pasa algo y en el medio tenemos esas dudas como la tuvo el general cuando se molestó porque no salió Eliseo a atenderlo, no salió él a darle la palabra, le mandó la palabra con otra persona, ¿sí? Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, que en el medio del camino tenemos dudas, pero él supo escuchar también. Dice que los criados le dijeron, pero como dice, pero escuchá, te está diciendo que te metas al río, lo único que tenés que creerle es meterte ahí al río 7 veces y si vas a ser sano, ¿sí? Por eso es tan importante que sepamos escuchar, que cuando tengamos alguna duda vengamos a consejería, alguien que te pueda escuchar, que te pueda dar una palabra, que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar, porque muchas veces nosotros creemos que con nuestras fuerzas vamos a salir o que con nuestra fuerza es necesaria muchas cosas y nos damos cuenta de que no es así. Necesitamos del Señor, necesitamos una palabra en todo momento, pero es necesario tener esos buenos consejeros. Y siempre por ahí le decimos, perdón, y aclaro acá en esta noche, no le abre el corazón a cualquiera. No le abre el corazón a cualquiera, ¿sí? Porque le van a hacer así, lo van a agarrar el corazón de usted y lo van a hacer polvo. No le abre el corazón a cualquiera. Sea sabio a quien le cuenta las cosas, sea sabio a quien le pide oración, ¿sí? Es necesario que el Señor en este momento estemos así cuidándonos, resguardándonos de todo, porque no sabemos quién está al lado. Puede ser su hermano, nosotros los vemos acá en la iglesia así, pero o un familiar, un hijo, nos pasó muchas veces que le contamos algo a alguien pensando de que se va a alegrar y sin embargo por ahí vemos la actitud, vemos los rostros. Entonces, hermano, sea sabio cuando está por decir algo, sea sabio cuando pide un consejo, a quién le tiene que pedir, sea sabio cuando va a abrir su corazón, a quién lo va a abrir y a dónde y en qué momento, ¿sí? Es necesario eso, pero es necesario también que pidamos consejo, es necesario que pidamos ayuda. Como lo dijo el Señor, como yo le decía, Él nos está esperando con los brazos abiertos. Dice que Naamán, era un general del ejército. Dice, varón grande del Señor. Dice, era valeroso y dice, era valeroso en extremos. Dice que él era un soldado, un general. Dice que era una persona importante ante los ojos del Señor. Pero sin embargo, él también pasaba necesidad.
No se crea que porque estamos acá o porque usted está acá o porque usted está sirviendo, porque está haciendo esto, no va a pasar necesidad. No reniegue con el Señor. No diga, pero Señor, yo te digo porque a mí me pasó y muchas veces y yo personalmente lo dije, pero Señor, pero uno está haciendo esto, está haciendo aquello, ¿por qué pasa por esto? Y uno cuando ve estas cosas y dice que era un soldado valeroso, dice, era alguien, dice que había librado las batallas, dice, del Señor, en quien el Señor tenía contentamiento, todo, pero sin embargo tenía esa situación y estaba pasando esa situación. Pero cuando él le abrió su corazón, cuando se enteró cómo podía ser, cuando tuvo fe, cuando se acercó y él le creyó al Señor, es ahí donde el Señor lo libró. Y yo lo creo, hermano, en esta noche. Creo, hermano, en esta noche que si estás pasando alguna situación, si estás pasando alguna necesidad, mire, la situación yo puse acá, la situación de la viuda, dice, era una situación de hambre, una situación, dice, de escasez, una situación de muerte también, ¿sí? Y la situación que pasaba el general solo era una situación de muerte, ¿sí? Pero sin embargo, por eso le digo, ¿cuántos estamos acá? ¿Cuántos de ustedes se pueden sentir identificados con esta prédica? ¿Cuántos de ustedes se pueden sentir hoy identificados con la viuda o identificados con el general que está acá? Como yo le decía, podemos tener algún amigo, algún vecino, algún familiar que está pasando alguna situación de muerte. O sin embargo nosotros podemos estar pasando alguna enfermedad y quizás que no la decimos, no la contamos, o sí, o piden oración. Pero hermanos, yo te animo que en esta noche le creas al Señor, que en esta noche el Señor está dispuesto a hacer ese milagro, pero es necesario que nosotros demos ese paso. Es necesario que nosotros demos ese paso de fe. Así como lo hizo, yo le digo, son diferentes situaciones, ¿sí? Diferentes situaciones, pero los dos obraron por esa fe. Los dos tuvieron que tener fe para que el milagro pueda ocurrir. Diferentes situaciones, pero al fin y al cabo el milagro es el mismo que el Señor le da, ¿sí? Porque iba a morir de hambre y el general iba a morir por la lepra, de enfermedad, ¿sí? Pero sin embargo el Señor de allí los sacó y el Señor los bendijo, ¿sí? Dice, hoy pueden haber miles de necesitados, pero si tú eres hijo de Dios y si le amas con tu corazón y eres humilde, y dice, y le obedeces, Dios se enfoca en ti para suplir tus necesidades conforme a su riqueza en gloria. ¿Cuántos creen en esa palabra? El Señor se enfoca en nuestras necesidades para suplirnos conforme a su riqueza en gloria que tiene el Señor para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Hermano, en esta noche créale al Señor, como yo le digo. No es una palabra que pensé que no iba a ser, no le iba a llevar mucho tiempo, no es una palabra muy larga, solamente es eso, animarte en esta noche, animar que le creas al Señor, animar que estas son, como yo le decía, son dos situaciones diferentes de vida, como cualquiera de nosotros acá la puede estar pasando, pero las dos necesitaban un milagro de parte del Señor, las dos situaciones necesitaban una intervención de parte del Señor. Yo no sé qué es lo que estás pasando. No sé si hoy necesitas una intervención de parte del Señor. No sé si algún familiar tuyo necesita una intervención de parte del Señor. Pero créale al Señor. Créale al Señor. Y miren lo que pasó con la viuda. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Amén, hermanos. Yo creo que así va a ser el Señor. Vamos a tener, el Señor nos va a bendecir nuestra casa, nuestros nietos, porque yo le diga, es necesario también que no deje brechas abiertas. Es necesario, hermano, el destructor anda ahí queriendo devorar todo. El destructor anda queriendo devorar todo, pero es necesario que nosotros, ¿y cómo lo podemos hacer? Sea fiel en sus diezmos, sea fiel en sus ofrendas, sea fiel, hermanos, miren que el Señor no sé, si yo le quiero decir o usted interpreta que yo le estoy pidiendo algo, no, solamente es la clave para que usted pueda ser bendecido, es la clave para que usted pueda recibir lo que el Señor tiene para sus vidas, ¿sí? Yo me acuerdo que también pasamos una situación y en tantas situaciones que por ahí nosotros obramos por fe y pactamos con el Señor. Una vez también fuimos a un congreso en Catamarca con mi esposa y recibimos una palabra para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro ministerio también.
Y sin embargo no teníamos nada porque recién estábamos ahí acomodándonos y esto recién casados. Y yo me acuerdo que con tanto sacrificio le había regalado una pulsera a mi esposa que tenía los colores de los 3 oros, oro blanco, oro amarillo y oro rosado. Y cuando recibimos esa palabra de parte del Señor y decíamos, Señor, queremos pactar con esa palabra porque es una palabra, la verdad, que nos bendijo y es lo que nosotros queremos para nuestra familia, queremos para nuestra casa, queremos alcanzar eso en nuestro ministerio. Y así le miro la pulsera a mi esposa, tarán, que tenía ahí en la mano. Y hermanos, como le digo, por favor, yo no quiero que malinterprete nada, no necesitamos nada. La iglesia, mire, el Señor hasta acá nos trajo, hasta acá nos bendijo y lo va a seguir haciendo porque vivimos por su gracia, por su amor. Pero yo quiero que usted entienda lo que es tener fe, entienda dar ese paso, ¿sí? Que es necesario muchas veces, es muy necesario pactar con el Señor, como decía su palabra, ¿sí? Y lo dimos ahí, le creímos al Señor y hoy podemos estar acá y hoy podemos gozar de lo que el Señor tiene, con muchos errores, con muchas fallas, con muchas necesidades, quizá igual que ustedes. Pero sin embargo seguimos adelante y le creemos al Señor y siempre le vamos a creer a Él que Él tiene la última palabra sobre cualquier situación y sus ojos están puestos sobre nosotros y sobre usted y créale al Señor que el Señor va a hacer un milagro con su vida, con su familia, con sus hijos, con su hogar. Pero es necesario que demos ese paso, hermanos. Nadie lo puede hacer, yo no lo puedo hacer por usted. Es necesario que usted lo haga, que usted dé ese paso. Créale al Señor en esta noche. Como le decía, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, de los que estamos acá en esta noche. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, como yo le decía, diferente situación, 2 situaciones muy diferentes, ¿sí? Uno tenía oro, uno tenía plata, tenía 10 vestidos, que dice que los vestidos eran carísimos porque eran unas telas especiales y no cualquiera tenía acceso a esas telas, esos hilos, a lo que no sé, cómo confeccionaban esos vestidos. Y la otra, ¿qué es lo que tenía en sus manos? Solamente un puñado de harina y un poquito de aceite, ¿sí? ¿Qué tiene usted hoy para ofrecerle al Señor? Como yo le digo, hermanos, no le estamos pidiendo nada, por favor, no malinterprete. ¿Qué es lo que tiene hoy usted para el Señor? ¿Sí? Tiene su corazón, tiene su vida, ofrézcasela al Señor. Ofrézcale, Señor, no tengo nada, soy yo, sos vos conmigo, nada más. Pero Señor, es lo que tengo mi corazón así abierto. Es lo que yo te quiero dar, es lo que te puedo dar, no tengo otra cosa. Créale al Señor en esta noche y dé ese paso con el Señor. El Señor lo está esperando. Desde un primer momento, como yo le decía, si no fuera por esa cruz, hoy ninguno de nosotros estaríamos acá. Si no fuera porque el Señor murió en esa cruz, ninguno de nosotros estaríamos acá. Pero hoy estamos acá por un propósito. Pueda cumplirse ese propósito en su vida, hermanos. No desvíen la mirada. No desvíen. Se les van a presentar un montón de ofertas, un montón de cosas en este tiempo, ¿sí? Porque es así. Es lo que el diablo quiere en estos momentos, en este tiempo, desenfocarnos, sacarnos, para que Él nos pueda destruir y pueda hacer con nuestras vidas lo que Él quiera, con la vida de sus hijos, con su familia. Ese es el propósito del diablo en este tiempo. Pero no se desenfoque, como le decía de la palabra esa en la higuera. Ahí clarito dice, no era tiempo que tenga frutos, pero sin embargo Jesús le pidió los frutos, ¿sí? Y yo lo tomaba para mi vida y yo decía, Señor, no sé qué situación puedo estar pasando, pero en el momento que vos vengas pueda tener fruto. Así no sea tiempo, tiempos humanos, tiempos naturales, así no sean los tiempos, pero puedo ofrecerte algo de mi vida, puedo ofrecerte esos frutos, ¿sí? Así vaya pasando escasez, necesidades de vida, de muerte, lo que sea, pero pueda así estar con frutos que me puedas encontrar cuando vengas, Señor, ¿sí? Así que créale al Señor, levante su mano, levante su mano, levante su mano.